Algunos principios que tienen que ver con si vale la aclaración, la definición, la certeza de conceptos y la aplicación práctica de la verdad del Evangelio para nuestras vidas. Y el Evangelio en su traducción para nosotros tiene que ver con buena noticia, buena nueva, buena noticia, una noticia buena. Esa es la traducción, la definición de Evangelio. El Evangelio está representado, reflejado en la persona de Cristo. Cristo hecho hombre que vino a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a traer esperanza a la humanidad. Él vino a traer oportunidad a la humanidad. ¿Cómo demostró el amor de Dios? ¿Cómo se reveló el amor de Dios para con nosotros, para la humanidad, para la creación, en la muerte de Cristo en la cruz? El cielo respondió con una señal de amor. ¿Por qué? Porque el pecado nos iba a llevar, y la condenación del pecado, a una condenación eterna. Necesitamos un Salvador, necesitamos un Salvador. El cielo respondió enviando a un Salvador a favor de nuestras vidas. Y ese Salvador es la persona de Cristo. Cristo hecho hombre que caminó de forma obediente hasta la muerte de cruz. De alguna otra forma, la crianza, la cultura, los años que Dios nos ha regalado de vida va creando conceptos en nosotros. Conceptos de fe, conceptos de religión, conceptos de vida que condicionan nuestro comportamiento, que condicionan nuestra forma de ver a Dios, que condicionan nuestra calidad de fe. Y hoy hablaremos sobre algunos principios que revelan, que clarifican la esencia, la virtud, la aplicación sana del Evangelio en nuestras vidas. Y el primer principio, la primera verdad del Evangelio de Jesús por encima de la religión, y el título tiene que ver con esto: Evangelio, verdad o religión. Nuestra definición, nuestra claridad de Evangelio en esta mañana nos va a inclinar hacia un camino. Un Evangelio verdadero en nosotros, o quizás un Evangelio que hemos atravesado, experimentado o practicado, un Evangelio de religión. Por eso la primera verdad, el primer principio que quiero meditar con ustedes tiene que ver con que el Evangelio es un amor, es amor incondicional. Pudimos haber empezado con cualquier otro principio: el amor es resurrección, el amor es poder, el Evangelio es resurrección, el Evangelio es resucitar muertos, es hacer milagros, es vida eterna. Y varias de esas aclaraciones pueden ser reales, pueden ser ciertas. Pero el fundamento, la esencia del Evangelio tiene que ver con la respuesta de amor de Dios Padre para la humanidad. San Juan 3:16, usted conoce este texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí se resume, se define la verdad del Evangelio. El primer principio, el primer peldaño que vamos a construir en esta mañana es que el Evangelio está por encima de prácticas religiosas, está por encima de capacidades humanas, está por encima de dones sobrenaturales, está por encima de milagros espirituales, y tiene que ver con el fundamento de un amor incondicional y verdadero. Ahora, y nuestra definición de amor está muy lejano a esto, porque nuestras definiciones de amor tienen que ver con relaciones personales. Nuestra definición o nuestra capacidad de amar siempre va a estar condicionada y limitada a cuando me traten bien, a cuando yo me sienta bien, a cuando sea correspondido. Nuestra definición de amor siempre va a ser escasa. Es más, la definición de amor que el mundo hoy nos vende no solo es escasa, sino es pervertida, es totalmente alejada de la realidad. El amor que hoy nos venden es un amor, el llamado amor propio, que nosotros valemos, nosotros podemos, que no importa el resto. Realmente la verdadera definición de amor tiene que ver con la respuesta de Dios entregando a su Hijo. Filipenses 2:5 dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Quién es Cristo? La respuesta de Dios a la humanidad, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y esta es la definición más certera de amor verdadero. Una entrega sacrificial de permanencia, de obediencia para salvación y para redención de nuestra alma. Pero es aquí donde nosotros tenemos de alguna otra vez, de alguna otra manera preguntarnos, o si ya lo hemos hecho, saber y que hemos transitado por esas cuestiones, esos pensamientos cuestionantes de ¿será que Dios me ama? ¿Será que realmente Dios está conmigo? ¿Será que Dios está atento a mis clamores? ¿Será que esto del evangelio y la fe es verdadero, es suficiente? ¿Por qué? Porque otra vez nuestra definición de amor está condicionado a nuestro estado, está condicionado al resultado. Nosotros correspondemos y prometemos amor en un matrimonio cuando alguien nos corresponde y compartimos un camino de vida. Nosotros compartimos amor, quizás por atracción física, quizás por compaginar planes, quizás por empatía, por descendencia familiar. Entonces nuestro amor siempre va a estar condicionado hacia la otra persona. Pero la muestra de amor verdadero pasa y empieza por una entrega voluntaria, sin esperar nada a cambio. Y no solo una entrega, sino una entrega sacrificial. Y es allí donde el amor otra vez está por encima de logros, de límites, de condiciones, de milagros o de cultura. Y muchas de nosotros, o muchos de los que estamos en esta mañana, hemos experimentado quizás áreas o una medida muy escasa de lo que el amor de Dios realmente es abundante en nosotros, o necesita ser más abundante en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vida quizás está caminando por una senda correcta, nos sentimos amados. Cuando quizás el esposo o la esposa nos lleva flores en San Valentín, o cuando no es San Valentín, nos sentimos amados o amadas. Cuando nos hacen el filete que nos gusta, la pupusa, la arepa, lo que nos guste, el arroz, con lo que sea, nos sentimos amados. Pero ¿qué pasa cuando se olvidan de traernos flores? Pasó San Valentín y algunos quizás en vez de Cupido venga a la casa, quizás vino algún espíritu de platos voladores porque Cupido no llegó a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando las muestras de amor o la atención escasea, nuestra conciencia, nuestra mente lo evalúa como una escasez, una falta de amor. Es aquí una vez más que el amor de Dios está por encima de actos humanos, de demostraciones carnales o humanas, sino como una muestra de obediencia hasta el final. Jesús, el Hijo de Dios, es la respuesta de amor para nosotros, pero de alguna otra manera, en nuestro crecimiento, en nuestra travesía de evangelio, todos venimos con un pasado, con conceptos que ya se vienen formando en nosotros, y cuando quizás la adversidad, la dificultad golpea nuestras casas, nuestras emociones, dudamos del amor de Dios en nosotros. Señor, ¿por qué si tú me amas, mi familia no está bien? ¿Por qué si tú me amas, mi salud no está bien? Y es una pregunta que el mundo se hace. ¿Por qué si Dios es real, por qué el mundo sufre? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tantos necesitados en el mundo si Dios es real? ¿Por qué? Porque condicionamos el amor al resultado. Condicionamos el amor a la estabilidad. Condicionamos el amor a tener algo a cambio. Y la verdadera definición del amor de Dios que tiene que ver con el Evangelio de Cristo es entrega completa sin esperar nada a cambio. Es una posibilidad de salvación y redención, una elección libre. Hoy nos encontramos en una sociedad donde vivimos carentes de amor. Hay carencia de amor, carencia de afecto. La soledad está golpeando el corazón de nuestras familias, de nuestra gente. El suicidio es un camino más corto para quitar el sufrimiento. El enojo es una barrera que ponemos enfrente de nosotros para no ser vulnerables. La ira es una herramienta para alejar y desviar la atención de nuestra falta de carácter o nuestras áreas no sanas. ¿Por qué? Porque estamos carentes de amor. Estamos carentes del sentido correcto por el cual vino Cristo a la tierra. Y por eso Romanos 12 dice, así que os ruego que por la misericordia de Dios presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, para luego comprobar la voluntad de Dios. Cuando nuestra percepción de la voluntad de Dios está condicionada en resultados, tarde o temprano vamos a dudar de su amor para con nosotros. La voluntad de Dios no es una acción, no es una plataforma, no es una tarea, no es un don, sino es Cristo
disponible, cercano a nosotros. La voluntad de Dios, la respuesta del amor del Padre no fue, bueno, yo voy a ver cuántos se han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, a eso les voy a amar. ¿Cuántos dan una ofrenda suculenta en el altar? A eso les voy a amar. No, la respuesta es de tal manera Dios al mundo que entregó a su Hijo para que los que crean sean salvos. Y aquí una manera, muchos de los que estamos aquí, o de los del primer culto, quizás ustedes no, pero son los del primer culto, padecemos de una enfermedad llamada orfandad. Una maldición que viene desde el Edén. Corazones que nos sentimos carentes de padre, carentes de identidad de padre. Y por eso esa falta de paternidad nos vuelve huérfanos y nos convierte en hijos pródigos. ¿Por qué aquel hijo pródigo en la parábola decidió salirse de la casa del padre? Porque creía que ya en la casa del padre no había nada bueno. Creía que él ya podía hacer las cosas a su manera y eso le llevó a tomar una decisión errada, donde perdió todo y terminó comiendo incluso con cerdos. Ese corazón huérfano, pródigo, es la condición y la motivación para que muchos de los aquí presentes hemos tomado malas decisiones. Porque cuando no sabemos nuestro valor, no podemos tomar decisiones acertadas. Si yo no sé el valor que Dios tiene conmigo y el plan que Dios tiene para mí, cualquier camino me parecerá bueno. Cualquier opción me parecerá válida. Cualquier decisión va a ser arriesgada, total, mi vida no es tan valiosa. Pero la decisión de ser un sacrificio vivo como lo fue Jesús, para nosotros es una elección voluntaria, no una elección religiosa. De aquí del altar desafiamos a servir, desafiamos a creerle al Señor, pero nuestra decisión de ser una inversión en el reino es una decisión consciente de lo que ya tengo, de lo que soy. Sea bueno, sea malo, sea peor o mejor, es una decisión consciente, un sacrificio vivo, no místico, no una obligación, un sacrificio vivo. Todos los que estamos aquí presentes hemos sido llamados a experimentar el amor de Dios en nosotros por medio de Jesús. Pero en algún tiempo, alguna brecha o alguna curva del camino, esa definición y esa abundancia de amor se perdió de nuestros corazones. Y permitimos que el mundo, el diablo, nos enfoque a las recompensas, a los logros, al placer y nos olvidemos de la cruz. Por eso decía que nuestra definición de amor siempre va a estar en la recompensa. Bueno, si me traen flores, eso es amor verdadero. Si me dan chocolate, me ama. Si algún esposo dice, yo tengo la última palabra, ¿cuál es? Sí, señora. Como dice sí, señora al final, pues que realmente me ama. O cuando me deja ganar las discusiones, realmente me ama. Y en algún tramo del camino hemos perdido la definición correcta de amor. Cuando perdemos la definición correcta de amor verdadero, perdemos el rumbo del Evangelio. Y convertimos el Evangelio en una práctica religiosa de milagros, de recompensas, de bendiciones. Y nos olvidamos de la verdadera definición del Evangelio, que es la cruz de Jesús. Cuando vino Jesús a la tierra, Él no invirtió sus 3 años de ministerio en sanar a todos los enfermos, en resucitar a todos los muertos. Él caminó obediente hasta la cruz. En el camino hubieron milagros, en el camino hubieron recompensas, pero la mayor prueba y la mayor muestra de amor fue su obediencia hasta la muerte de cruz. No estimó algo como que aferrarse, siendo Dios se despojó de su trono, se hizo hombre y caminó obediente hasta la muerte de cruz. Cuando buscamos los reinos, cuando buscamos los logros, cuando buscamos el placer, nos volvemos esclavos de la recompensa. Cuando nos volvemos esclavos de la recompensa, condicionamos la salud y el poder, la verdad del Evangelio. Si Dios responde, yo le sigo. Si Dios no responde, dudo de mi obediencia. Si Dios hace el milagro, voy a creer en Él, pero si Dios no lo hace, voy a dudar. Si Dios restaura, yo lo voy a servir, pero si no lo hacen, voy a buscar opciones a mi manera. Si Dios hace el milagro que espero, entonces voy a creer, pero si no lo hace, voy a seguir haciendo la vida a mis formas. ¿Por qué? Porque el mundo nos empuja a buscar logros, como lo hizo el diablo tentando a Jesús en el desierto. Te doy los logros, los reinos, te doy todo si tú me rindes adoración, recompensa sin cruz, placer sin cruz.
Y cuando condicionamos la definición de amor verdadero, la recompensa, terminaremos frustrados. Y no es para que todos nos vayamos tristes a casa, pero ¿cuántos están frustrados en su matrimonio? Levantan, no voy a preguntar eso. Pero todos hemos atravesado frustraciones en aquello que para nosotros era verdadero amor. Una pareja, los padres, la paternidad, la maternidad, aquello que para nosotros es verdadero amor. En algún tramo del camino experimentamos frustración por aquello que nosotros consideramos o tenemos como verdadero amor. Y es aquí que cuando tenemos que evaluar y abrazar este principio, el amor verdadero tiene que ver con la persona de Cristo, no con milagros a nuestro favor, sino con una decisión de permanencia hasta el final. Una decisión de entrega completa hasta el final. De alguna otra forma, el mundo va a seguir intentando, el diablo, el mundo va a seguir intentando robarnos, apartarnos del camino y que nos acostumbremos a vivir de las migajas que el mundo nos ofrece. Aquel hijo pródigo, cuando salió de casa, en un momento de las circunstancias comiendo con cerdo, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos pasado más de una temporada comiendo de las migajas que el mundo nos ofrece? Comiendo de las sobras que nuestras propias malas decisiones nos dieron. Pero decidimos permanecer allí, en enojo, en rencor, en buscar culpables, en alejarnos de la fe. Y no es una cuestión que el demonio se apoderó de mí, no, es que mi condición de hijo se pervirtió y decidí salir del camino correcto del Evangelio. Por eso muchos de nosotros preferimos estar comiendo las sobras del mundo antes de ser vulnerables y expuestos a la verdadera definición de amor para poder ser amados de forma correcta. Y en las relaciones es algo muy real, porque muchos de nosotros empezamos una relación, pero no hemos aprendido a sanar las heridas del alma. Y cuando algo toca esa grieta de mi alma, saltan las chispas. Y no toques esta área, no toques esta área porque esto me corresponde a mí. De alguna otra manera, cuando perdemos la definición y el rumbo correcto del Evangelio, perdemos la pasión y la admiración por los negocios del Padre. Y nos convertimos quizás en profesionales buenos de la religión, profesionales buenos de la fe, pero que nuestro corazón sigue estando lejos de Él. Aquel hijo pródigo que salió de su casa no dejó de ser hijo, pero se había alejado su corazón del corazón del Padre. ¿Por qué? Porque las decisiones erradas, las decisiones por nuestra propia voluntad, desenfocadas de los conceptos correctos y del Evangelio, siempre van a tener una consecuencia adversa para nuestras vidas. Cuando el amor de Dios no se perfecciona en nosotros, somos incapaces de amar lo imperfecto. Por eso hoy nos encontramos con una facilidad de romper la familia. Nos divorciamos, ¿por qué? Porque no nos entendemos. A ti te gusta el arroz blanco, a mí el arroz negro, moreno. A ti te gusta el café con azúcar, a mí sin azúcar. No compaginamos. Y es tan fácil romper los pactos de amor que para nosotros son valiosos, pero hoy lo devaluamos. ¿Por qué? Porque la imperfección, cuando el amor de Dios no se perfecciona en nosotros, en mí, somos incapaces de amar lo imperfecto. Porque el mundo que nos rodea es un mundo imperfecto. Por eso vino Cristo, hombre perfecto, cordero perfecto, un sacrificio perfecto, para aprender, para enseñarnos a amar la imperfección. Pero es imposible amar la imperfección si el amor perfecto no ha sido perfeccionado en nosotros. Es más, esa pregunta de ¿será que Dios me ama? Pasa más de la cuenta en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque vemos nuestra imperfección. No voy a ser capaz, no voy a poder. Esto no es para mí, esto es mucho para mí. Pero es allí cuando el mensaje de gracia, de oportunidad, otra vez viene reflejado en la persona de Cristo. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo es una acción consciente de fe, de intención. Porque muchos de nosotros nos equivocamos, esperar los resultados malos, esperar los golpes de la vida, para tomar decisiones que de forma voluntaria y sabia teníamos que haber tomado mucho antes. El Dios nunca va a utilizar el castigo para atrapar nuestro corazón, pero a veces esperamos el conflicto, las tormentas para decir, Señor, ayúdame. Como Pedro, me estoy ahogando, ahora sí, Señor, sálvame que parezco. Esperamos que nuestro matrimonio esté ya a punto de romperse para decirle, Señor, me voy a comprometer. Que nuestros hijos ya no quieran venir a la iglesia para decir, ahora sí voy a tomar en serio el Evangelio. Esperamos que nuestros hijos se vuelvan rebeldes para decir, ahora sí voy a servir al Señor. Y esperamos las tormentas. ¿Por qué? Porque siempre condicionamos el amor a la recompensa.
Y es aquí cuando tenemos que levantar nuestra mente, nuestra mirada y cambiar, renovar nuestro pensamiento, como dijo el apóstol en Romanos 12, renovar nuestra mente, renovar nuestras definiciones de amor, de estabilidad, de recompensa. Porque hay familia, hay cosas que ya no tenemos que esperar revelación, sino simplemente acción. Porque Cristo ya hizo el sacrificio más grande. Ahora nuestra decisión y nuestra acción es tomar esa misma cruz y seguir el mismo modelo de Jesús. Señor, ¿qué quieres conmigo? Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? No, hay cosas que no necesitan ser reveladas porque ya están escritas en la palabra y ya fue pagado el precio por el sacrificio de Jesús. Solo necesitan ser abrazadas, tomadas en práctica, ponerlas en el interior del corazón. Cuando sacamos el amor de las prácticas, de la elección, lo convertimos en religión. ¿Qué es la religión? Formas humanas. Cuando condicionamos nuestra decisión de servir a Dios, de amar, de ser fieles al Señor en lo que el pastor, el líder, la iglesia me dé, convertimos el evangelio en religión. Y la religión siempre es una mochila muy pesada que no vamos a poder sostener. Y siempre es un terreno que no va a traer fruto. La religión mata, la religión corrompe, pero la fe, el evangelio trae vida, esperanza, buenas noticias. 1 Corintios dice, si no tengo amor voy a ser como un metal que resuena. ¿Por qué en algunos tramos del camino perdemos el gozo del evangelio? Perdemos la dicha del servicio, perdemos la fe incluso. ¿Por qué? Porque en algún momento del camino convertimos nuestra devoción en religión y no en una decisión consciente de obediencia, de entrega, de permanencia. Cristo tuvo sus pensamientos de duda. Señor, pasa de mí esta copa, pero dijo, pero voy a permanecer en tu voluntad. La duda no es escasez de amor. La renuncia me priva de experimentar el verdadero amor de Jesús en mí. Ahora la permanencia me capacita para ser transformado por ese mensaje de gracia. De alguna u otra manera todos vamos a transitar por la duda, el temor, la frustración, pero solo ser cubiertos por la gracia de Jesús, por el poder de su evangelio, nos da la capacidad de llegar hasta el final de los planes de Dios para nuestras vidas. Lo segundo que el evangelio produce en nosotros y que trae resultado a nuestras vidas es que el evangelio es poder sobrenatural. El texto que hemos leído decía, él no escatimó como algo a que aferrarse, sino que tomó su decisión de despojarse de su trono, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte de cruz. La humillación es hacernos más pequeños para que nuestro carácter sea más grande. Muchos de nosotros pensamos que el poder tiene que ver con capacidad sobrenatural, con habilidades. Yo tengo poder porque quizás tengo un título, tengo un don, tengo un estatus social, tengo dones más relevantes que los otros, pero la verdadera muestra de poder de Jesús como muestra de amor verdadero no fue la de resucitar al tercer día, sino de permanecer fiel y final hasta la muerte de la cruz. Él podía bajarse de la cruz. Él podía cortar todas las cabezas de los soldados, pero él decidió de forma voluntaria permanecer en la cruz hasta el final, porque solo su sacrificio era el pago de nuestra culpa. Y el evangelio tiene que ver con poder sobrenatural. ¿Qué es un poder sobrenatural? Tener el mismo espíritu que hubo en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Él perdió su vida para ganar la de muchos, la de todos nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Él decidió morir para traer vida eterna a nuestro favor. ¿Qué hizo Cristo? Renunció a su trono para poder llevarnos a una creencia certera hacia Él. Porque seguramente si hoy estuviéramos hablando de un Dios lejano, no conocido, será muy difícil creer. Porque otra vez volvería a la misma pregunta: si Dios me ama, ¿por qué no me habla? Si Dios me ama, ¿por qué pasó esto? Si Dios me ama, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Pero Cristo decidió salir de su trono, dejar su trono y entregarse de forma voluntaria. Las promesas y las bendiciones de Dios, familia, amigo, son la recompensa de una vida invertida en el Evangelio de Cristo, en las promesas de Dios, cubiertas por gracia y por fe. Nuestro carácter de permanencia, de resistencia, de obediencia en Cristo es la plataforma que nos va a ayudar a sostener y a multiplicar y a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Muchas veces queremos recompensas sin trabajar en nuestro carácter. Queremos beneficios sin trabajar en nuestra fe.
Queremos milagros sin ver en la cruz de Cristo. Y es ahí donde convertimos nuestra fe en una fe frágil, condicionada por la recompensa, condicionada por las respuestas, condicionada por el placer. Y cuando nuestra fe es frágil, terminamos adormeciendo nuestro propósito. Y nos terminamos convirtiendo en cristianos endebles, en nuestra fe endeble, que simplemente esperamos moveres sobrenaturales de Dios para volver a activar nuestra fe. Y cuando esperamos resultados humanos, convertimos el Evangelio en religión, en ideas humanas. Y es aquí cuando el poder sobrenatural del Evangelio es vida, es Cristo Jesús. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuál fue la gloria de Cristo? ¿No fueron los cielos abiertos? ¿No fueron los ángeles cantando santo? La gloria de Cristo fue esa corona de espinas que él obtuvo, se puso, mantuvo de forma voluntaria. La gloria de Cristo es aún agonizando en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la gloria de Cristo. Dios, a través de Jesús, convirtió el segundo gran pecado de la humanidad en la segunda mejor buena noticia para la humanidad. El primer gran pecado fue la desobediencia de Adán y Eva. Perdimos la conexión cercana con Dios. El segundo gran pecado de la humanidad fue ¿cuál? Haber matado de forma injusta a Jesús, un inocente. Pero aquello que parecía la peor aberración de la fe, aquello que parecía la mayor victoria de las tinieblas, Dios la transformó en la mayor victoria. ¿Por qué? Porque las tinieblas pensaban que habían ganado, pero era una inversión voluntaria para traer poder sobre la muerte. Es aquí cuando el poder sobrenatural tiene que ver en su esencia con que Dios tiene la capacidad de convertir nuestra peor versión, nuestras peores temporadas, en una temporada de victoria, de sanidad y de milagros. No por la recompensa, sino por el poder y el carácter de Cristo siendo formado en nosotros. De alguna u otra manera todos venimos de pasados no muy agradables. Atravesamos situaciones no muy agradables. Pero aun cuando ese pasado, esas decisiones de nuestro ayer parecen nuestra peor temporada, si alineamos nuestra vida al Evangelio, esa peor temporada se puede convertir en una temporada de victoria, de milagros, de permanencia de Dios en nuestras vidas. Aquellos que para muchos incluso es una burla, menosprecio, es señal de debilidad, mañana puede ser el arca que puede salvar a tu casa, a tu familia y a tus generaciones. Noé tenía una asignación, tenía una tarea, construye un arca. ¿Qué pasaba con la gente? Se burlaba de él, Noé está loco. No había mar cercano, no había una conciencia de lluvia abundante para sostener tamaña construcción del arca. La respuesta natural de lo que no conocemos es burla, alejarnos, tildarlo de ineficaz. Y si muchos de nosotros vamos a atravesar y atravesamos por esas sendas de desaprobación, porque vas a la iglesia, porque siembras tus dones, tus tiempos, tus finanzas en la iglesia, ¿por qué le crees a Dios? ¿Por qué vas a eso del evangelio? Te lavan el cerebro. Pero familia, iglesia, que te dé descanso en esta mañana, que aquello que para los demás es burla, es inconsciente, para nosotros es poder de Dios. Y lo que es poder de Dios, mañana va a ser un mensaje de salvación para aquellos que siguen en oscuridad. Por eso el evangelio tiene que ver con poder de transformar lo débil, lo que la gente rechaza, en una noticia de esperanza, en un camino de abundancia, de vida, de nuevas oportunidades. Madurar el carácter de permanencia, de fe, de resistencia, no tiene que estar condicionado en la aprobación de la gente. Imagínense a Noé diciendo, bueno, no, esta gente se está burlando de mí, ¿para qué voy a construir un arca? Yo me voy. Todos hubieran perecido, incluso su familia. Y la permanencia en el evangelio como Cristo hasta el final de la cruz, ¿qué nos va a ayudar a permanecer hasta el final? Formar nuestro carácter de fe, no condicionado por la recompensa, sino por nuestra elección voluntaria de ser fieles hasta el final. Con Cristo, fieles hasta el final. Tenemos recompensa, gloria a Dios. No hay recompensa, gloria a Dios. Tenemos respuesta, gloria a Dios. No hay respuesta, hay silencio, gloria a Dios. Todo lo que entregamos y exponemos al poder del evangelio termina siendo transformado, iglesia. Tus debilidades, mis debilidades, tus temores, mis temores, si son expuestos a la cruz y a la verdadera esencia del evangelio, terminan siendo transformados.
Porque es por eso Cristo se acercó a nosotros, para poder verle cara a cara, no con apariencias, no con falsa identidad, no con falsas caretas, reales. Cuando exponemos nuestra vida, nuestra verdad delante de Él, somos transformados por su gloria. Ahora, decidir salir de ese molde de mentira, de engaño, de autosuficiencia, de independencia es nuestra elección. Salir de ese molde de definiciones erradas de amor, de autosuficiencia humana, o de siempre estar buscando los tesoros, las recompensas, y dejar a un lado la cruz. El poder sobrenatural tiene que ver con la capacidad de elección, de poder invertir de forma voluntaria nuestra vida a favor del reino. ¿Por qué José pudo mantenerse hasta el final de su proceso? No porque Dios arregló sus circunstancias, sino porque él seguía dependiendo de Dios. ¿Por qué Noé terminó la construcción que iba a sostener el futuro de la humanidad? No es porque tenía la aprobación del contexto, sino porque decidió ser obediente al Señor. ¿Por qué Job, aun cuando lo perdió todo, bueno, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me pude levantar? Y luego se le recompensó el doble de lo que tenía. Nuestra vida es una vida influyente, contagiosa y fructífera, no por la escasez o la carencia de adversidad, sino por la capacidad de permanecer fieles al Señor en el lugar donde estamos. Y poder sobrenatural es esa capacidad de hacer lo que el mundo natural no hace: obediencia, fe, esperanza, permanencia. Muchos hoy nos hemos convertido en hijos pródigos. ¿Por qué? Porque no tuvimos las respuestas que esperábamos en la iglesia y nos alejamos de Dios. Cuando no tenemos las respuestas que esperábamos en la iglesia, nos vamos a acostumbrar a vivir de las sobras del mundo. Relaciones tóxicas, relaciones prohibidas, emociones tóxicas en el corazón, pensamientos destructivos en la mente, las sobras del mundo. Y como tercera verdad es que el Evangelio es victoria sobre las tinieblas. Las influencias de las tinieblas siempre van a estar a nuestro alrededor. Pero no quiero que usted empiece a ver demonios en todo lugar. Ay, bueno, ese muñequito, ese está endemoniado. No vamos a ver demonios en todo lugar. La victoria sobre las tinieblas, sobre las influencias de las tinieblas, tiene que ver con aprender a atravesar y a transitar sobre la adversidad de la vida sin perder nuestra identidad y nuestra fe en Jesús. Lucas 22:31 dice esto: dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y vuelto confirma a tus hermanos. Pudimos haber dicho en esta historia: ¿por qué Jesús nos dijo yo te voy a dar un ejército de soldados para que hagan retroceder a los ejércitos? Yo te voy a dar un ejército de ángeles para que haga retroceder a los demonios. Yo te voy a dar armas sobrenaturales para que te defiendas. Yo te voy a dar poder, capacidades humanas para que el adversario huya o se atemorice. La respuesta de Jesús: yo voy a rogar para que tu fe no te falte. Si bien es cierto, Pedro le iba a negar 3 veces, pero la intención de Jesús no era evitar la negación de Pedro, sino que Pedro no pierda su corazón en medio de la adversidad que él iba a atravesar. Y por eso muchas veces nosotros intentamos apagar, ocultar el sol con un dedo, cubrir nuestras debilidades con tiritas, con caretas, con buen comportamiento. Pero Dios nunca de forma intencional atacó el mal comportamiento de la humanidad. La intención de Jesús siempre fue obtener la cercanía hacia nuestro corazón. Por eso nos podemos resolver qué necesito yo para permanecer fiel hasta el final. En mi matrimonio, en mi llamado, en mi fe. ¿Qué yo necesito para que aun cuando atraviese el zarandeo de la adversidad no caiga derrotado, no renuncie? Y aquí está la respuesta de Jesús para nosotros en esta mañana: que nuestra fe no falte. Muchos de nosotros, al ver a un Jesús, al tener una percepción equivocada de Jesús, hemos terminado frustrados como la gente que le recibió. Muchos esperaban a un revolucionario, a un Rambo con armas, con machete, a cortar cabezas de romanos. Muchos esperaban a ese Salvador.
Pero nadie se imaginaba a un Salvador obediente, golpeado, acusado, menospreciado y a morir como el peor ladrón. ¿Sabe que en la cultura romana el ladrón que moría en una cruz era un ladrón, un símbolo de vergüenza? Y ya no solo en una cruz, sino estar en medio de otras cruces era el peor ladrón. Imagínense. O sea, Jesús ya no murió de forma injusta, murió como el peor malhechor. De alguna otra forma, la respuesta que Jesús le dio a Pedro tiene que ver con la respuesta que usted y yo necesitamos para poder permanecer hasta el final. No se trata de las promesas, no se trata del conflicto, no se trata de si la tormenta es mayor o peor que la del otro. Se trata de mantener nuestra fe en el lugar correcto, en Cristo Jesús. Cuando desenfocamos nuestra fe y nuestra convicción de la cruz de Cristo, de la persona de Cristo, nuestra fe termina cediendo a las influencias de este mundo, al dolor, a la frustración, y nuestra definición de amor empieza a estar cuestionado por la recompensa. La palabra escrita siempre va a ser una palabra revelada en nuestros corazones a través de la persona de Cristo y de su Espíritu vivo en cada uno de nosotros. Nuestra fe, familia, iglesia, no está condicionada en nuestras capacidades, sino en la permanencia de Cristo en nosotros y con nosotros. Por eso necesitamos abrazar este principio. ¿A qué recurso? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Cuál va a ser nuestro soporte cuando quizás atravesemos adversidad, atravesemos decepción, atravesemos frustración? Y podemos buscar muchos recursos psicológicos, sociales, de autoayuda. Podemos buscar muchos recursos, pero solo hay un camino para poder permanecer hasta el final. Es que nuestra fe en Jesús se mantenga firme. Una fe de convicción, no solamente de emoción. Cuando el crecimiento es una cuestión que está condicionada a la recompensa, corremos el riesgo de menospreciar las promesas de Dios. Muchos de los que estamos aquí, en algún tramo del camino hemos perdido el sentido de la fe. Hemos perdido el sentido de las cosas valiosas. ¿Por qué hoy cuesta tanto encontrar servidores? Y no hablo por lo que se anunció en esta mañana, sino hablo en el mundo en general. ¿Por qué hoy nos cuesta tanto que la gente reciba la fe? ¿Por qué hoy nos cuesta tanto ser fieles al Señor, involucrar nuestra vida en el reino? No es porque no tengamos capacidad, no es porque Dios no tenga planes con nosotros, es porque en algún momento del camino nuestra fe se volvió frágil. Una fe de religión, condicionada por las respuestas. En algún momento del camino, nuestro corazón se enfocó hacia las recompensas y hacia las respuestas del cielo, y nos desviamos del verdadero sentido que Cristo ya vino a la tierra y se reveló a nosotros. ¿Por qué nos encontramos solos? ¿Por qué nos encontramos con ese desapego de las cosas sagradas? No es porque un demonio se apoderó de nosotros, porque la perfección del amor de Dios que cubre nuestras debilidades con gracia, al momento se pervirtió por recompensas. Y cuando el perfecto amor de Dios no se forma en nosotros, es imposible amar la imperfección. Y muchas de las preguntas que nosotros nos solemos hacer en el corazón: ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios tiene un plan conmigo? ¿Cuál es mi propósito? Quizás muchas de esas preguntas no las tengamos respuestas certeras, pero si hay una acción que nos va a clarificar y nos va a dar un norte seguro. ¿Cómo podemos rendir gloria a Dios? ¿Cómo podemos tener una vida funcional, abundante? Es creciendo, invirtiendo nuestra vida como una semilla para que se convierta en un árbol multiplicador de frutos del reino. Jesucristo lo dio todo, perdió su vida para ganar a muchos. Jesucristo decidió perder para ganar autoridad.
Jesucristo permitió ser burlado y menospreciado para tener victoria sobre la muerte. Ahora nuestra elección pasa por el mismo camino. Según la inversión y la semilla que plantemos, va a ser la recompensa que vamos a recibir. Muchos de los castigos y de las maldiciones que sufrimos en esta tierra no es porque Dios quiere castigo para nosotros, sino porque de algún momento del camino hemos perdido la cobertura de gracia. Y cuando vienen las tormentas nos terminan golpeando de tal manera que no nos levantamos de la lona. Cuando no tenemos la capacidad de levantarnos, el propósito no se cumple. La fe escasea. Los dones dejan de ser relevantes. ¿Por qué? Porque tengo muchos problemas que resolver. Familia, iglesia, en esta mañana el crecimiento no es una cuestión de religión, sino una cuestión de rendir gloria al Señor. Es una cuestión de invertir nuestra vida a favor del reino, permanecer fieles hasta el final. La mejor forma de honrar a Dios no es ser perfectos, sino es permanecer fieles hasta el final. Queremos honrar su sacrificio, guardemos nuestra fe hasta el final. Queremos darle honor a su sacrificio en la cruz. Queremos abrazar un evangelio verdadero, certero en nosotros. Guarda tu fe. No permitas que ni las tormentas, ni las dudas, ni la falta de recompensa pervierta lo más valioso que tenemos, que es la fe en Cristo Jesús. Con nuestra fe en el lugar correcto puede venir el enemigo, puede venir las tormentas, pueden faltar los recursos, pero si Él está con nosotros, vamos a tener todo lo suficiente para nuestro corazón. Las recompensas, las promesas siempre van a ser un resultado de la cruz de Jesús para nosotros. Yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos esperando milagros y vamos a creerle al Señor por milagros. Pero la mejor recompensa que ya tenemos hoy es a Cristo trayendo vida para nuestro presente. Cristo trayendo esperanza a nuestro presente. Cristo trayendo perdón para nuestro presente.